serían las 2 de la mañana, más o menos, hará 4 horas o por ahí. Estaba muy nervioso. Después ya se tranquilizó. No la llevo encima, está en la guantera. Que me estoy tomando un café. Eres un trastornado. Y la estoy viendo. Por la cristalera. Esto es un bar de carretera, no un búnker, ¿sabes? Sin saber dónde estoy. En cualquier parte. Yo creo que con buen tráfico en 3 horas me planto ahí. Claro que no, al tipo no le gusta exhibirse. Es un falena, se mueve de noche. No, llegué justo a tiempo. Estaba recogiendo lo prometido, sus 4 mierdas al coche, un BMW, Granate, 520, los Catimba, ¿eh? ¿Qué? Sí, menudo susto, sí. No sé, papeles, muchos papeles. En el coche también, yo qué sé, yo no soy notaria, ¿sabes? Pues estás tú, ¿sabes? Sí, iba con el crío, sí. Pues un crío, 4, 5, 6, 7 años, yo qué sé, ¿qué más da? No, Jorge, eso no entraba. No, eso no entraba. Yo he hecho mi trabajo. Eso no, Jorge, eso no entraba. Por eso está en la guantera. ¿Tienes un pavo? 3 horas, 2 y media, si le aprieto no conviene, solo faltaba que me pararan los picoletos. Un pavo, algo, estoy seco. Pero muy pesado. Con poco me arreglo, ¿eh? Nos vemos en un rato, más vale que te tranquilices. Tómate un tranquilacín, gilipollas. Largo. Joder, un pavo, no me sean miserias. Invítate a algo, ¿no? Un cigarro, algo. Lo suyo a estas horas sería un croissant, pero prefiero priva. Mira, compañero, ¿te largas o te largo? ¿Le picaba el del teléfono?